Bueno, hola, os mandamos este mensaje grabado. Es una lástima porque la verdad que una gracia, digamos, de este invento tenía que ver con ese directo, ¿no? Ese sentirnos que estábamos compartiendo ese espacio y ese tiempo. Pero bueno, ahí vamos. Si os parece, voy a retomar, es decir, voy a empezar de nuevo para no perder el hilo. Decíamos bueno, que este encuentro tenía como punto de partida el cuadro de Paisaje con caída de Ícaro, de Bruegel, que es un cuadro que a mí me ha obsesionado durante mucho tiempo, pero que ahora, digamos, he tenido la oportunidad de mirarlo y de descubrir en él cosas nuevas por un descubrimiento que hice por azar de un libro que se acaba de editar, un libro de Toby Ferris, que se titula Short Life in a Strange World. Es un libro en el que el autor parte de viaje al encuentro de 42 paneles, que son los 42 paneles que se conservan y que se adjudican a Bruegel. Es un libro que realmente os recomiendo, vale la pena. A primera vista, en el cuadro, lo que vemos son unos campesinos en un paisaje, ¿sí? Pero el título, estaremos de acuerdo, instala una sospecha que nos invita a seguir mirando, a buscar. De repente, vemos o descubrimos unas piernas en el agua, ¿no? Carlos Williams lo decía así en su poema Paisaje con la caída de Ícaro. Ese es el chapoteo imperceptible, es Ícaro que se ahoga. El mito, para recordarlo un poco, dice que Dédalo fabricó unas alas para él y para Ícaro para poder huir del laberinto que él mismo había construido en Creta, siguiendo las órdenes de Minos, para poder encerrar el Minotauro y impedir que se escaparan, ¿no? Entonces, Minos, para evitar que Dédalo y Ícaro se llevaran el secreto del laberinto, los encerró ahí. Justo antes de emprender el vuelo, Dédalo aparentemente le advirtió a Ícaro: no vueles demasiado alto, porque si te acercas al sol, su calor va a derretir la cera de las alas y podrías caer. Ícaro le hizo caso, salvo que en un momento se animó y empezó a volar y se acercó al sol, con lo cual cayó después de que sus alas se derritieran. La escena que pinta Bruegel es precisamente este momento en el que Ícaro cae. Y es este momento descrito tal y como lo describe Ovidio en las Metamorfosis, cuando dice que hay tres personajes que son testigos de la caída: el campesino arando, el pastor con las ovejas y un pescador pescando. Hay otra versión del cuadro del cuadro de Paisaje con caída de Ícaro, en la que Dédalo se ve en el cielo. Se ve que ninguno de los dos, de hecho, es un original de Bruegel. De hecho, se sospechan que son copias. Pero aparentemente, entre las dos, la que estaría más cercana al original es precisamente la que estamos comentando, es decir, la que no tiene a Dédalo en el cielo. En esta versión, los personajes estarían mirando una mancha blanca, vacía, una mancha que vendría a representar la ausencia de Dédalo, del padre, frente a un Ícaro caído, frente a un ángel rebelde y que muere de forma solitaria. Esta interpretación es la que vendría a representar una de las lecturas más extendidas del cuadro, que es la indiferencia del ser humano frente a la suerte del otro. De hecho, Auden tiene un poema titulado Museo de Bellas Artes que remite al cuadro para expresar precisamente esa idea. Pero resulta que en el cuadro aún hay más. Dicen que Bruegel, como otros pintores de su época, le gustaba inspirarse en la cultura popular, en la tradición oral. Y de hecho hay un proverbio holandés que dice: ningún arado se detiene porque un hombre muera. Es muy difícil no relacionar ese proverbio con el cuadro. Y de hecho hasta aquí diríamos todo cuadra, ¿no? Se trata de la indiferencia y además tenemos un muerto que es Ícaro.
Pero si nos fijamos mejor, veremos que el muerto es otro. En la izquierda hay una mancha de luz, que es la cabeza calva de un señor que está muerto entre la maleza. Hay muchas interpretaciones al respecto, que si Caín y Abel, que si el Cristo príncipe de la paz, pero en cualquier caso os recomiendo mucho que visitéis un blog llamado Albertis Window, donde hay un grupo de académicos que se dedican a discutir eternamente para saber quién está dando con la respuesta. ¿Qué pintó realmente Bruegel? Está claro que la aparición de ese segundo muerto vendría a subrayar esa idea de la indiferencia, más aún si nos acordamos del proverbio. Ícaro la vendría a representar desde el mito, ese muerto desconocido podría ser una interpretación más literal del proverbio. Pero pareciera también que hay un matiz existencialista que se podría venir a sumar a esa crítica social. La muerte ya se oculta en todo. El cuadro parece recordarnos que la vida es breve, que hay que aprovechar, que hay que seguir viviendo, que de hecho vida y muerte forman parte de lo mismo, que todo forma parte de ese círculo vital. Pero entonces, este cuadro es una crítica social, es una relectura del mito de Ícaro, que de hecho, como mito, ya tiene varias interpretaciones. Hay algunos que quieren ver en él el arrojo de la juventud y el espíritu aventurero, y otros querrán ver una crítica a la ambición. En el cuadro lo que se representa es un proverbio popular, una escena bíblica, una reflexión existencial. Sea como sea, algo está claro. El cuadro... Sí, está interviniendo, pero en fin, yo sigo, Una cosa está clara, el cuadro está atravesado por un extrañamiento total. Si nos fijamos, los personajes que aparecen en él están en un frágil equilibrio, el hombre, el arado, las ovejas están en el precipicio, el barco, si vemos cómo funciona el aire en sus velas, o el viento, mejor dicho, no tiene demasiado que ver con el resto del cuadro. Y por si fuera poco, hay dos muertos, más o menos escondidos. Bruegel era un pintor críptico. Le gustaba, como la mayoría de sus coetáneos, codificar, ocultar significados, esconder más que mostrar. El tema es que no dejó clave alguna para leer, para interpretar el cuadro. Entonces, ¿no valdría la pena pensar que precisamente lo que Bruegel está pintando, precisamente esa verdad que el cuadro estaría entregando, tiene que ver con una verdad oculta, tiene que ver con el enigma, tiene que ver con entender que el enigma no tiene una solución definitiva? Zizek, después del 11 de septiembre de 2001, dijo que a partir de ese momento la verdad sería algo dudoso, algo escurridizo. En la posmodernidad aprendimos que la verdad no está en los hechos, sino en lo que nosotros decimos sobre ellos. Hoy parece que hasta eso se está tambaleando. La metamodernidad, que es esa forma de entender nuestra contemporaneidad, nos está diciendo que la verdad es más bien aquello que perseguimos sin esperar encontrar. Aquello que buscamos aunque sepamos que es imposible encontrarlo. La verdad es lo que se escapa, la verdad es lo que se desdobla e incluso lo que se multiplica. El cine documental hoy ha encontrado una estrategia muy precisa, muy concreta, que se ha expandido y que tiene una manera, si queremos, de explorar esta dimensión de la verdad. Seguramente no es la única, pero es la que me gustaría abordar hoy con vosotros. Se trata de la reconstrucción, lo que en inglés se llama el reenactment. Para aquellos que os interese, Stella Abruzzi habla de este concepto, lo desarrolla en alguno de sus ensayos y es bien interesante leerlo. Hemos visto la reconstrucción en películas como S-21, Tandor, The Act of Killing, Teatro de Guerra, y en tantas otras.
Hoy me gustaría hablar de una película que hace tiempo que tenía ganas de ver y que aún no había tenido la ocasión, que se titula Ghost Hunting, del palestino Raed Andoni. Es una película que él presentó en el 2017 en la Berlinale, obteniendo el premio al mejor documental. Hoy la podéis ver en Vimeo On Demand. A partir de una experiencia personal, Raed Andoni estuvo preso en una prisión israelí llamada Al-Moscovilla. Lo que él hace es invitar a otros expresos para proponerles que revivan frente a la cámara algo que ya habían vivido. Esto vendría a ser lo que define la reconstrucción, el proponer, el revivir algo ya vivido frente a la cámara. En esta película lo que se revive es una violencia brutal que se da en los interrogatorios, una tortura física y psicológica que se da en el encierro. La película muestra cómo se reconstruye esa prisión, esa exprisión, en una suerte de garaje, convirtiéndose en un escenario improvisado, que cada vez más va a tener el aire de un lugar real incluso. Muestra también el casting, la representación de los roles, tanto de presos como de policías, siempre siendo interpretados por los mismos exprisioneros. Raed estará siempre presente, dirigiendo desde adentro. Entonces le veremos en varios roles, en el de director de la película, director también de la prisión, en esa reconstrucción compartida, en un preso que vivirá también esa relación con la violencia, e incluso se va a desdoblar, de hecho ya lo hace desde el principio de la película, y se verá junto a una suerte de alter ego animado, ¿no? Una animación que lo representa en tinta negra, que irá apareciendo muda a lo largo de la película. En estas reconstrucciones Raed lo que hace es imponer un ritual, ¿sí? En este ritual iremos pasando de dos tipos de realidades, de una realidad a otra, dos tipos de realidades fílmicas distintas. Por un lado, la representación de esas distintas escenas fragmentadas, recuerdos, flashes. Nunca va a dar informaciones completas ni explicaciones definitivas, como si algo se escapara. Y al mismo tiempo iremos viendo el proceso de representación. Veremos cómo los mismos personajes son testigos, ven su propio rol representado por otros y opinan, reaccionan, dirigen, dan instrucciones y sobre todo sienten, como si fueran constelaciones familiares. El mecanismo, en este sentido, el dispositivo de construcción se va a dejar al descubierto. Se evidencian las estrategias, así como se evidencia la presencia de la cámara. Incluso hay varios momentos en que se escucha corten, pero la cámara sigue rodando, porque en el fondo lo que está atrapando, insisto, es ese proceso de fabricación y lo que éste genera. Lo que hay delante y detrás de la cámara se diluye. De hecho, la violencia lo acabará contagiando todo. Sabemos en parte que la violencia, está claro, genera violencia. Y esta en la película a veces será representada, es decir, estará en esas escenas recordadas y revividas, pero poco a poco se irá instalando también en el set de rodaje. Es decir, a veces la violencia será dolorosamente espontánea. Pero ¿por qué se prestan, si esta es una experiencia dolorosa, ¿no?, atravesada por esa violencia, por qué se prestan los protagonistas de Raed a pasar otra vez por lo mismo? A mi entender, puede haber 4 razones que seguramente actúan juntas. Por un lado, expresar la necesidad de hacerlas visible, de hacer esta violencia visible. Por el otro, el miedo a olvidarla. En tercer lugar, seguramente la necesidad de denunciar, ¿no?, de decir para dejar constancia, de denunciar. Y finalmente quizás una esperanza, la esperanza de curarse. De hecho, muchas veces la reconstrucción se está usando con una voluntad terapéutica. A mi entender, si bien eso pudiera ser una consecuencia, si el curarse pudiera ser una consecuencia de todo gesto creativo, no debería ser nunca su objetivo. En cualquier caso, lo que nosotros vemos
es más bien la presencia sofocante de la herida. Una herida en la que la violencia y el dolor no se van nunca. Y por otro lado, una serie de revelaciones. Deleuze decía algo hermoso sobre la repetición. Decía, la repetición incorpora la diferencia. Cada vez que repetimos la lectura de un poema, lo que éste nos provoca es sensiblemente diferente. De la misma manera, cada vez que revivamos una experiencia, el hecho de revivirlo nos va a devolver una cosa distinta. De revelaciones hay de emocionales y de reflexivas. Una revelación implica que los personajes se dan cuenta de cosas y la cámara es lo que captura. En esta película, por ejemplo, hay un personaje que se emociona cuando recuerda cómo su madre se aparecía durante el encierro en alucinaciones y repartía agua a él y a sus compañeros. O como otro arranca en llanto después de escucharse a sí mismo relatar una experiencia del encierro. O como el que dice que el humor les permitió pasar los días y justo después de hacerlo su mirada se pierde en el horizonte y aguanta en silencio interminables segundos. O como ese chico que después de escuchar algo que otro de los personajes relata, se convierte en poeta improvisado y en un poema de alguna manera constata y nos entrega algo que ya hemos venido intuyendo durante toda la película, que es que ellos y quizás nosotros vivimos atrapados en un círculo vicioso, el de la violencia, el del trauma, el de la herida, pero también el de la vida y la muerte. Y que lo que finalmente nos atraviesa es ese volver a empezar, ese resistir. La reconstrucción es una estrategia que da espacio y tiempo, da el espacio y el tiempo necesarios a la filmación para que las revelaciones tengan lugar. Con estas revelaciones, decíamos, los personajes se dan cuenta de algo, es decir, aprenden algo de sí mismos. Y con ello, el espectador llegará a comprender alguna cosa. ¿Pero aprendizaje de qué? ¿Comprensión de qué? Y ahí, si os parece, regresaremos a Ícaro ya para cerrar este mensaje. El problema de la reconstrucción es cuando se usa con la pretensión de llegar a una verdad, en lugar de usarla para hacer evidente que la verdad es dudosa, es caótica, es azarosa y es precaria. La búsqueda entonces, y eso es lo que debería atrapar nuestro cine a mi entender, jamás será completa. La narración no se cerrará, no se llegará a una conclusión. En su lugar, lo que deberíamos estar mostrando o explorando es la inestabilidad de la verdad, de los discursos imbatibles. Se instalará entonces la incertidumbre y la ambigüedad. La verdad, como diría Derrida, dejará de ser algo que se sabe para pasar a ser algo en lo que tenemos que decidir creer y que por lo tanto, algo que al mismo tiempo, por momentos, no podremos evitar sospechar. Y ahí está la famosa posverdad, la edad de la sospecha. Un enigma sin solución definitiva, abierto a lecturas. Y hablando de abrir, al final Raed abre la puerta del garaje. Se ve la ciudad al fondo, como si saliendo de un escenario, ¿no?, la película se abriera y se cerrara al mismo tiempo. Su alter ego animado, que está detrás, un poquito detrás, al lado, pero detrás, en tinta negra, como una sombra, sale con él. Ambos han salido por la puerta. Uno se va por la derecha y el otro por la izquierda. Espero que estéis muy bien, cuidaros mucho en este encierro impuesto, pero intentemos ser lo más felices posible. Beso.